Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Amigo, amiga, Dios le bendiga. Usted, hombre o mujer que va a escuchar esta palabra, como tema, los ministros del diablo. Escuche el tema, los ministros del diablo. Y escuche esto. Usted no crea que porque un hombre y una mujer ande Biblia, es un ministro de Dios. No todos aquellos que andan la Biblia son ministros de Dios. Hay ministros de Dios y hay ministros del diablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, versículo 15. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A través de la palabra de Dios usted se da cuenta que está profetizado que en los postreros tiempos se iban a levantar ministros del diablo, ministros satánicos, ministros con el espíritu de Satanás. Cristo lo dijo, que se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos maestros, lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Juan dijo, muchos anticristos han salido por el mundo. Una cosa es que haya ministros de Dios y otra cosa es que haya ministros del diablo. Pero estos ministros cargan el espíritu del diablo, el misterio de la iniquidad. Cargan un espíritu de maldad. Por eso el apóstol está dando esta enseñanza a los corintios y les dice esta palabra: y no os es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un disfraz, se disfrazan. Y es por eso que Pablo al tiempo está enseñando a la iglesia de Tesalónica también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, verso 7. Pablo les dice que no se dejen mover por ninguna cosa, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo. Desde el tiempo del apóstol Pablo hasta este tiempo, ese espíritu de maldad se está moviendo. Y son hombres y mujeres que lo andan cargando. Y lo tremendo es que son ministros del diablo. Son ministros engañadores. Son ministros que van, que se levantan y van y buscan a las personas. Estos ministros ministran con ese espíritu de maldad, espíritu diabólico. ¿Y qué es lo que causan estos ministros? Escuche lo que voy a mencionar, que lo que causan estos ministros. Número 1, turbación. Número 2, confusión. Número 3, perdición. Número 4, desgracia. Número 5, engaño. Número 6, desesperación. Número 7, contaminación de espíritu. Es terrible lo que pasa
cómo se ha aumentado la maldad, cómo se han aumentado estos falsos predicadores, ministros del diablo. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32, vemos que Pablo dice que a él le tocó luchar contra fieras en Éfeso. Estas fieras eran ministros falsos en el tiempo de Pablo. Para este tiempo hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores. Tremendo. Y hay que tener mucho cuidado, porque todas estas cosas tienen resultado. El que recibe un mal mensaje, un mal predicador, va a tener problemas. Oh, gloria a Dios. Alabanza a Cristo. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 17. Proverbios capítulo 13, versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Te está hablando de dos tipos de ministros, un ministro de Dios y un ministro del diablo. Pero el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Por qué? Porque lleva turbación, confusión, perdición, desgracia, engaño, desesperación, contaminación de espíritu. Cuando hablo contaminación de espíritu, es que le mete el espíritu del diablo adentro. Por eso el tema se llama los ministros del diablo. Y sabe, estos ministros van y buscan a las personas para ministrarles el espíritu que ellos andan. Por eso es que Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y quiénes andan el misterio de la iniquidad? Es la pregunta, es la gran pregunta. ¿Quiénes cargan el misterio de la iniquidad? Hombres y mujeres que se hacen pasar como ministros de Dios, como siervos de Dios, como siervas de Dios. Y son servidores de Satanás. Jesucristo lo dijo, Mateo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. Que nadie los engañe, porque se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Y engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos, lo dijo mi Cristo. ¿Sabe por qué hay tanta confusión? Porque hay gente que ha sido ministrada con estos espíritus de maldad. Les han metido confusión, los han turbado, los han confundido, los han engañado, los han contaminado con este espíritu del diablo. Jehová los reprenda. Mientras el Espíritu Santo está obrando en su ministro, en su siervo, también ese espíritu de maldad está obrando en hombres y mujeres. Óigame, tengamos cuidado en este tiempo. ¿Con quién tenemos comunión? ¿Con qué persona convivimos? Si verdaderamente es un ministro de Dios, si usted conoce su testimonio, si usted conoce la vida de este hombre, la vida de esta mujer, si es un hombre
entregado a las cosas de Dios, apasionado por Dios, que ama las sagradas escrituras, que ama a Dios, que es un adorador de Dios, que tiene sana doctrina. Los ministros de Dios son pocos, porque es Dios quien se encarga de llamarlo. Pero estos ministros falsos, ellos solo se levantan y van y buscan las ovejas para turbarlas, para confundirlas, para desgraciarlas, para engañarlas, para desesperarlas, para contaminarlas, para turbarlas. Y una vez todas turbadas y confundidas, la oveja ya no haya que hacer. Pero es que los seres humanos se descuidan de la palabra de Dios. Muchas veces hemos sido muy descuidados en escudriñar las sagradas escrituras, como Jesús lo dijo. No todo lo que brilla es oro. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo: aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso el tema se llama los ministros del diablo, disfrazados como ministros de Cristo, disfrazados como que fueran siervos de Dios, pero no lo son, porque ellos lo que cargan es el espíritu del diablo, no el Espíritu Santo. Y van y turban, y confunden, y engañan, y desesperan, y contaminan, y llevan a la perdición a muchos. Jesús dijo: el ciego que guía a otro ciego, ambos se van al abismo, o sea, al infierno. Usted, porque alguien que diga que es pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, pruébelo con la palabra. Pruébelo. Conoce su testimonio, conoce su vida personal con Dios. No todo lo que brilla es oro. El oro brilla, pero también el bronce, el cobre brilla y no es oro. Y Jesús dijo estas palabras: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay tantas equivocaciones en hombres y mujeres, solo porque ven a un hombre que tiene 400, 500 o 1000 seguidores, creen que esa es la talla de un ministro del Espíritu Santo. No, amigos, no, amigas, no los equivoquemos. O solo porque un hombre anda con apariencia de ministro. No, amigo, no, amiga. El ministro de Dios se conoce por la sabiduría, por la revelación, por el conocimiento y el entendimiento que tiene la palabra de Dios. Y por los frutos que eso le permite hacer la voluntad de Dios. Un ministro de Dios ama a Dios, ama su palabra y no quiere que las almas se pierdan.
Y es por eso que Pablo está preocupado. En este tiempo estaba preocupado Pablo. Y dice, pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viniere alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así estamos en este tiempo. Mucha gente está engañada. Le están predicando un evangelio diferente. Le están manifestando un espíritu diferente. Y algunos hasta predican otro Cristo que no es el Cristo que está en la Biblia. El Cristo que obedeció al Padre eterno. El Cristo que se sujetó a Dios, al Padre. El Cristo que habló del Espíritu Santo. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y le estamos esperando en su segunda venida. Ese es el Cristo que predicamos los ministros de Dios. Aleluya. Los ministros del diablo se disfrazan como ministros. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay mucho engaño, hay mucha maldad. Hay tantas personas que ya las turbaron, ya las confundieron, ya les desgraciaron, ya las engañaron, ya las desesperaron, ya las contaminaron con este misterio de iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Y quiénes lo cargan? Lo cargan hombres y mujeres que se hacen pasar como ministros de Dios, pero no lo son. Tengamos mucho cuidado. Año 2022. Vienen cosas peores a la tierra. Se levantarán más falsos profetas, más falsos maestros, más falsos apóstoles, más falsos pastores, evangelistas falsos. Pero Dios también permanecerá en su obra, levantando verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas, verdaderos pastores y verdaderos maestros para que anuncien las verdades de las sagradas escrituras del reino de los cielos. Porque la obra de Dios nadie la puede parar. Pero hay que tener cuidado, porque muchos van a ser engañados. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. El que no cuide su salvación la va a perder. El que no cuide su doctrina, la sana doctrina de Cristo, si la tiene, el que tiene la doctrina de Cristo y no la cuide, se va a perder. Porque estos lobos rapaces, disfrazados de oveja, disfrazados de ministros, andan viajando, andan buscando a quien devorar, andan buscando a quien engañar, a quien turbar, a quien meterle ese espíritu de maldad. ¿Y cómo lo meten ese espíritu de maldad? Por una administración, por una imposición de manos, por palabra. La gente no sabe lo que es la administración, lo que significa la imposición de manos. No saben lo que es escuchar a un falso ministro.
¿Qué causas le puede causar? Es un peligro. Si usted imagínese en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, Pablo dice que a él le tocó luchar contra fieras en Éfeso, contra falsos apóstoles, falsos predicadores. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de toda la doctrina de Cristo, lleno del poder de la sangre de Cristo, le tocó batallar contra esto. No digamos hoy en día un hermanito, una hermanita que ni conoce las Sagradas Escrituras. A Pablo lo querían convencer. A Pablo le querían quitar la doctrina que Cristo le había revelado. Porque son atrevidos. Los falsos predicadores son atrevidos. Aleluya. La doctrina de Cristo ya está. 66 libros del Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ya está la doctrina de Cristo. 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento son los que están en la Biblia. Solo hay que pedir luz para ser iluminado, alumbrado, para ver esta palabra revelada y poder entenderla, para poder hacer la voluntad de Dios. Cuidado con estos ministros del diablo. Turban, confunden y pierden y engañan y desesperan y contaminan con un espíritu, con ese espíritu del diablo, con ese misterio de iniquidad, como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pablo tenía esas preocupaciones y les dice a los hermanos en Tesalónica, no se dejen mover, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Pero para eso está la iglesia de Cristo. Para eso está el Espíritu Santo aquí. Para alumbrarlos, para iluminarnos y enseñarnos las verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Porque una cosa es conocer que Cristo es la verdad por excelencia, pero otra cosa es conocer las verdades que tiene las Sagradas Escrituras para poder hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es agradable ante Dios, lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Cuidado con los ministros del diablo. La segunda venida de mi Jesús está pronto. Mirad que nadie os engañe, dijo Cristo. Mateo capítulo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué lo dijo? Porque mi Jesús sabía de que en el futuro se iban a levantar falsos ministros y que iban a engañar a muchos y que iban a querer perturbar y confundir y desgraciarle la vida a los verdaderos hombres de Dios, a las verdaderas mujeres de Dios. De eso se están encargando muchos ministros ahorita en la faz de la tierra. Oiga esto. Tenga cuidado quien lo visita a su casa. Tenga cuidado a quién va usted a escuchar. Tenga cuidado quién le va a imponer manos sobre su vida, sobre su cuerpo.
Porque cuando usted le impone en mano, esa administración toca todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que hay tanta gente turbada y confundida y hablando disvaríos, hablando tonterías, hablando locuras, porque han sido ministrados por espíritus de maldad, por ese espíritu de iniquidad. Hay gente que está hablando cosas que están fuera de la palabra de Dios. Ese no es mensaje de Dios. A mí me dice la palabra de Dios que yo no le puedo quitar ni añadir, porque es pecado. Hay gente muy turbada y confundida. Y yo los he visto hablando de temas, queriendo borrar lo que está escrito en la palabra. Y yo los he escuchado. ¿Y cómo me doy cuenta que ese no es el Espíritu Santo? Porque lo que veo dentro de esa persona es un espíritu de confusión y turbación, de engaño, de perdición. Porque la palabra de Dios no puede ser anulada, no puede ser borrada. Ya está escrita y es la voluntad de Dios. Yo escucho predicadores para examinarles el mensaje y me doy cuenta que hay verdaderos ministros de Dios, pero que hay gente que está turbada y confundida. Tengamos mucho cuidado en este tiempo. Observemos bien quién es ministro de Dios y quién es ministro del diablo. Y aquí la palabra dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es tiempo de reconocer que son tiempos peligrosos y que el Evangelio de Cristo no es juguetería, esto no es un juego, esto se trata de una salvación eterna, esto se trata de que esté el Espíritu Santo ministrando, pero también hay un espíritu de maldad que está ministrando, el espíritu del diablo. Y que ese hay que hacerlo a un lado. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y hay que buscar la comunión con el Espíritu Santo cada día. Tengamos mucho cuidado. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén. Amén.